En el siguiente video vamos a analizar el problema de cambio de monedas con cambio mínimo que ya pudimos analizar previamente cuando trabajamos sobre las soluciones de tipo greedy. Recordemos cómo era el enunciado. Contamos con un conjunto de monedas de diferentes denominaciones, sin restricción de cantidad. Las vamos a representar de la siguiente manera. Y tenemos un importe X de cambio a dar. Lo que deseamos es dar ese cambio otorgando la menor cantidad posible de monedas. Cuando trabajamos con la solución greedy, concluimos que no existe una forma satisfactoria, un algoritmo satisfactorio, que pueda resolver cualquier instancia particular de este problema. Pudimos ver también que existen casos puntuales donde los distintos valores de las monedas que contamos para dar cambio permitan que el método, que es conocido como el método del cajero, funcione correctamente. Por ejemplo, la siguiente base, que son las monedas de uso legal en Argentina, son una base que pudimos determinar que era canónica, es decir, que el método greedy funciona correctamente para cualquier cambio a dar. Por otro lado, vimos que estas monedas que nos sirven para cambio de la República Portuguesa de la década del 10 y del 20 no nos sirven para usar el método greedy. Como ejemplo, podemos mostrar que si tengo que dar cambio del valor 8, mediante el método greedy del cajero empezaría con la denominación más grande posible, que es 5, después seguiría con el 2 y después con el 1, entregando en total 3 monedas. Sin embargo, la forma óptima de dar cambio con la denominación de la República Portuguesa serían únicamente 2 monedas de 4 centavos. Vamos ahora a intentar hallar una solución mediante programación dinámica, pero antes siempre es útil empezar mirando y entendiendo cuál sería la solución por fuerza bruta, que es la que utiliza más recursos. Vamos a plantear un árbol de decisión para ver qué decisiones tenemos que ir tomando a medida que queremos resolver el problema. En primer lugar, hacemos que la raíz es el cambio X que tenemos que dar. Por otro lado, ahora vemos que las posibilidades que tenemos son que por cada denominación posible que contamos, dar una moneda de cada una de esas denominaciones y transformar a cada uno de esos como un subproblema que tenemos ahora, donde tenemos que dar de cambio ese valor X menos el valor de la moneda que le dimos. Eso sumará 1 en cada uno de los casos a la cantidad de monedas a dar en esa solución. Lo que tenemos que hacer después es ir resolviendo esos nuevos subproblemas que me van generando hasta en cada uno de sus subproblemas que van derivando nuevos subproblemas llegar a cuando ya no me queda nada de cambio por dar. Cuando termino me va a quedar un árbol con distintas profundidades. En definitiva, son caminos que me llevan mediante decisiones del cambio inicial a dar la última moneda en cada caso para dar el valor en total. Y lo que podemos ver analizando es que todos esos subproblemas, el camino que desde la raíz a una hoja que tenga la menor profundidad, esa va a ser equivalente a la resolución donde tenemos que
dar menor cantidad de monedas y esa será entonces la solución óptima. Esto hace que la complejidad de este algoritmo por fuerza bruta sea x a la n y por lo tanto no sea una solución polinómica. Basándonos en el análisis que hicimos para resolverlo por fuerza bruta, tratamos de ver qué podemos aprender para intentar hacerlo mejor. En primer lugar, vamos a observar que parte de los caminos terminan siendo iguales. A medida que voy dando cambio por fuerza bruta, voy a llegar a distintas ramas, a distintos nodos por distintas ramas de mi árbol que tienen el mismo resto de cambio de dar. A partir de ahí podemos ver que todo lo que ocurre en cada uno de estos nodos para abajo es exactamente lo mismo. Esto como pauta nos puede ayudar a darnos cuenta que eso sería adecuado calcularlo solo una vez. Y por lo tanto vamos a llamar a cada uno de estos casos un subproblema. Y lo podemos definir como un subproblema es el calcular el óptimo de cambio de x, donde tiene que usar el mínimo de los subproblemas para cada uno de los cambios posibles de x menos el valor de cada una de las monedas con el cambio que podemos dar. Y por lo tanto vamos a tener un subproblema, por ejemplo, para x igual a 5, otro para x igual a 4 y finalmente para el caso base que sería x es igual a 1. Cada vez que paso por un subproblema, lo que hace es incrementar 1 en la cantidad total de monedas que estoy dando a cambio. Y como podemos ver en la imagen, sería básicamente 1 más el mínimo de los subproblemas que están por debajo. Con eso ya podemos expresar la recurrencia, donde el óptimo, si tengo que dar cambio a 0, es 0, es decir, no necesito ninguna moneda, y el óptimo para un valor de cambio x mayor a 0 es 1 más el mínimo entre todas las opciones de monedas de distinta denominación que tengo de el óptimo de x menos el valor de cada una de esas denominaciones. Con eso entonces el resultado con el mínimo cambio será cuando analicemos el óptimo de x. Y entonces para hacer eso tengo que calcular los x menos 1 óptimos anteriores. Recordemos que siempre tenemos el cambio mínimo de una moneda de 1, de un centavo, un peso, depende qué cambio estemos dando. Y lo que tenemos ahora para evitar el recálculo es saber que una vez que calcule un óptimo, como todos los casos donde llegó ese valor de cambio es el mismo, ya lo almaceno y no tengo que volver a calcularlo. Además, en cada óptimo tengo que analizar los n posibles mínimos de elegir cada una de las denominaciones diferentes, y eso entonces estas dos cosas me va a condicionar finalmente la complejidad entonces del algoritmo final. Veamos la solución iterativa. Inicialmente el caso base, si tengo que dar de cambio 0, necesitaré 0 monedas. Y después lo que tengo que hacer es calcular cada uno de los subproblemas desde cambio de 1 hasta x, donde voy analizando para cada uno el mínimo de los subproblemas que me quedan cuando tengo que elegir entre los distintos valores de denominación que puedo dar. El mínimo me va a dar finalmente entonces qué cambio dar, y cuando termine la iteración me quedará en el óptimo de x la cantidad mínima de monedas que tengo que dar.
Con este algoritmo en mente, como se puede ver, la iteración va de 1 a x y después tenemos una iteración interna de 1 a n. Por lo tanto, la complejidad temporal es n por x. Y por otro lado, como tengo que almacenar x óptimos, entonces la complejidad espacial es O de x. El hecho de que aparezca x en mi complejidad determinan, por lo tanto, que el algoritmo que construimos es pseudo polinómico. La complejidad no depende únicamente de la cantidad de denominaciones de cambio que pueda tener, sino también del monto del cambio a dar. Esto no es lo más ideal, pero sin embargo en bastante cantidad de casos se puede aplicar tranquilamente. Cuando es pseudo polinómico un algoritmo se tiene que tener especial cuidado porque puede crecer bastante la complejidad en ciertas situaciones donde depende de la entrada, el valor es de entrada lo que tenemos que analizar. Nos queda finalmente poder reconstruir qué monedas dar. Y entonces simplemente lo que tenemos que hacer es que por cada subproblema tenemos que almacenar cuál fue la elección de denominación que nos dio el mínimo de cantidad de monedas, o sea, de los subproblemas que hay dentro del subproblema y cuál es el que nos devolvió el mínimo. Y eso simplemente lo hacemos agregando una variable por cada subproblema donde podemos ver cuántos nos devolvió. O mejor dicho, cuál fue el subproblema que nos devolvió el mínimo. Y de esa forma, una vez que terminó, podemos ir reconstruyendo para atrás, también partiendo eh, del óptimo X, cuál fue la denominación que nos depositó en la menor cantidad de monedas de cambio y podemos ir entonces yendo para atrás y reconstruyendo cuáles fueron todas las denominaciones de monedas que terminamos dando. Y con esto por fin, vamos a haber resuelto el problema que queríamos de cambio de moneda, que si bien no tenía la eficiencia de la complejidad que tenía la solución greedy, nos sirve para cualquier base monetaria. Y por lo tanto, lo que tenemos que muchas veces determinar es si lo que vamos a trabajar como cambio es canónico o no. Si es canónico, nos conviene usar, por lo tanto, el método greedy. Y si no lo es, tenemos que usar este método de programación dinámica. Y con esto, por lo tanto, finalizamos con el video y ya podemos probarlo internamente con distintos casos a ver cómo funciona. Los espero en el próximo video.